Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Siéntese, por favor. Quiero compartir con ustedes el tema: el engaño final del anticristo. El anticristo y el engaño final. Estamos viviendo tiempos finales. Según las Sagradas Escrituras, las profecías se están cumpliendo. Vivimos en un tiempo donde muchas voces hablan en nombre de Dios. Incluso hay señales, como lo predicaba en el mensaje anterior. Hay milagros, profecías y movimientos espirituales que impresionan a las personas. Pero la Biblia nos advierte claramente que no todo milagro viene de Dios. Triste y lamentablemente han habido personas que han tenido necesidad de curarse de alcoholismo, de enfermedades, y han platicado conmigo y con mi esposa. Y nos preguntan: ¿con ustedes hay grupo de oración? ¿Hay profecía? Y entonces nosotros decimos: bueno, hay oración, hay predicación y hay palabra de Dios. Pero profecía no es lo que nosotros buscamos en las personas, sino en la palabra de Dios. Y bueno, pues eso es lo que hace que un poquito las personas no se acerquen a la iglesia, porque están pensando o esperando y buscan oradores, profetas que hagan milagros en sus vidas. Pero déjeme decirle que el enemigo no siempre se presenta como algo maligno y aterrador, no. Muchas veces se disfraza de verdad, de religión y aún de luz. La iglesia necesita discernimiento espiritual. No basta con emocionarse. Debemos examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24, que surgirían falsos cristos y falsos profetas, capaces de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, hay personas que se pueden dejar engañar fácilmente con una profecía. El mayor peligro de los últimos tiempos no será una persecución como muchos se lo imaginan. El mayor peligro para la iglesia no es una persecución. Ciertamente van a haber persecuciones. Los gobiernos van a estar en contra de la predicación, en contra de los principios bíblicos. Se van a levantar en contra del evangelio y va a haber persecución. Pero la Biblia nos advierte que ese no es el mayor peligro para nosotros. Al contrario, la Biblia nos dice que cuando nosotros suframos toda clase de persecución, toda clase de lucha y de tribulación, bienaventurados seremos si permanecemos en la fe. Pero el peligro más grande, el mayor peligro de los últimos tiempos es el engaño. Las falsas profecías. Dice el Señor, es una de las palabras que a muchos les encanta escuchar. Pero vea conmigo el espíritu del anticristo. Número 1, el espíritu del anticristo. ¿Qué significa anticristo? Bueno, la palabra anticristo significa el que se opone a Cristo, el que quiere reemplazar a Cristo. El anticristo significa el que se quiere poner enfrente de Cristo Jesús, haciendo milagros, prodigios, señales, profecías y todo eso que le he estado diciendo. Hay mucha gente que no se preocupa en santificarse para Dios, sino aprender mejores estrategias para convencer a las masas, a las personas que realmente buscan eso que acabo de mencionar. La Biblia habla de un sistema anticristiano. Muchos anticristos presentes en el mundo, es decir, están en contra de los principios de Cristo, y un futuro personaje mundial conocido como el anticristo. Por eso dice acá Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
Pero luego dice Juan, así ahora han surgido muchos anticristos. Hermano, hay gente que aparentemente o supuestamente está predicando a Cristo, pero ellos no están predicando el Evangelio de Cristo, no están ganando a las personas para Cristo, los están ganando para sí mismos, para sus egos, para sus orgullos, y esos son los que la Biblia dice que son anticristos. Son personajes que buscan su gloria y no buscan honrar a Cristo Jesús. Entonces Juan dice que muchos anticristos ya han surgido. Y esto está hablando de hace 2000 años. Esto significa que el espíritu del anticristo ya está operando. Él ya está operando. Es un espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo opera ese espíritu? Ese espíritu opera negando la verdad, distorsionando el evangelio, rebajando la santidad, sustituyendo a Cristo por filosofías humanas. La Biblia dice también en 1 Juan capítulo 4, versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Estos son los anticristos. Entonces, hermanos, el espíritu del anticristo busca una religión sin arrepentimiento, solamente emoción, que la gente le guste oír cosas bonitas. Un anticristianismo sin llevar la cruz de Cristo. ¿Han escuchado ustedes ese precioso canto? Llevar la cruz de Cristo a veces es dolor. Hermanos, ser cristiano no es cosa sencilla. A veces hay sufrimiento. Pero como le dije hace un rato, eso no nos debe de angustiar ni de preocuparnos, porque bienaventurado el que soporta toda la lucha. El anticristo busca una fe sin obediencia. Hay mucha gente, hermanos, que yo los miro, que profetizan, oran, tienen ¿cómo podría decir esta palabra? Tienen elocuencia, tienen una facilidad de decir las cosas en nombre de Dios, pero no respetan, no se sujetan a ninguna autoridad. Ellos son anticristos y a veces ni ellos mismos se dan cuenta. Ellos se consideran pastor, profeta, evangelista, orador, ministro, se consideran a sí mismos. Pero ellos no se dan cuenta qué es lo que realmente están buscando, si la gloria del evangelio o su propia gloria. El anticristo busca una salvación sin transformación, pero eso no es posible. Satanás imita lo de Dios. El anticristo es un imitador y el enemigo es el diablo y él imita a Dios. El enemigo siempre ha querido imitar lo divino. Como lo decía un mensaje hace unos días cuando le ilustraba acerca de los magos y hechiceros de Faraón. Imitaron a Moisés las señales que hacía Moisés. Moisés no hizo, ¿qué le puedo decir yo? Brujería o hechicería, sino él en nombre de Dios hizo lo que hizo. Esos son señales y prodigios. Pero los hechiceros intentaron imitar todo lo que Moisés estaba haciendo. Cristo tiene su iglesia, Satanás también levanta falsos sistemas. La iglesia es de Cristo, el pueblo es de Cristo, pero Satanás también levanta grupos, ministros y sacerdotes, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. También Dios hace milagros, el enemigo también produce señales engañosas. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 que habla de gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, cuando suceden señales, todo se le puede argumentar y pensar que provienen de Dios, pero de eso tenemos que tener cuidado. Hay que tener discernimiento. No todo lo sobrenatural es de Dios. A manera de ilustración, así como existe dinero falso, no sé si alguna vez a usted le ha tocado la suerte de tener un billete falso. De a 100 quetzales son los más comunes. Parece real, parece idéntico, pero cuando lo pasan por la maquinita o por el marcador, resulta que ese papel no vale absolutamente nada. Porque donde se lo detecten, en una tienda
o en cualquier entidad bancaria, allí mismo se lo despedazan. Lo cortan, lo marcan, lo hacen ver que es billete falso inmediatamente. Entonces, hermanos, así son las cosas espirituales. Hay muchos que aparentan ser un billete verdadero, pero no son más que falsos profetas, mentirosos. Le vuelvo a repetir, ¿y cómo los podemos distinguir más con facilidad? Es que buscan su propia gloria. Su objetivo principal es su gloria. No piensan en una iglesia, en un grupo de personas. Están pensando en sí mismos. Hay muchos que se encuentran en el Cerro Quemado, precisamente porque no se sujetan a una iglesia, no están dispuestos a estar con un grupo pequeño de personas, buscan gloria. Que el Señor tenga misericordia y ojalá que se den cuenta a tiempo antes de que vayan a ser llevados por el enemigo, porque el enemigo los ha engañado. Número 2, el engaño religioso es otro de los sistemas del anticristo. El engaño será mundial. Vea esto, el anticristo levantará un sistema de control espiritual, político y económico. Es decir, que el anticristo no solamente va a querer engañar a la iglesia, sino el anticristo va a engañar al mundo entero. Apocalipsis nos muestra todo el panorama de un tiempo donde las naciones serán engañadas. La Biblia lo habla con tanta claridad. Muchas personas seguirán la mentira porque han rechazado la verdad. Hoy hay gente que no está de acuerdo que la palabra de Dios se lea. Hay gente que no está de acuerdo que se predique en las calles, se oponen. Pero llegará un tiempo donde el enemigo los engañará con facilidad. También en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 11, enseña que algunos serán engañados porque no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad es el evangelio y eso es lo más importante. El peligro de una fe superficial. Muchos quieren emoción sin obediencia. Lo vuelvo a recalcar una vez más. Hay mucha gente de esto. Muchos quieren bendición sin compromiso. Dios bendice, hermano. Dios prospera. Pero para ello quiere una integridad. Han habido hombres en la Sagrada Escritura que Dios los hizo millonarios. Abraham fue millonario. Jacob fue millonario. Isaac fue millonario. Job fue millonario. Bíblicamente él fue rico inmensamente. La Biblia dice que su riqueza después de todo su proceso fue más grande que el anterior. Pero déjeme decirle que uno de los principios de estos hombres para mantener esas riquezas fue el temor de Jehová. La Biblia nos habla en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si buscáremos, dice, la sabiduría como al oro y como a la plata, hermano, verdaderamente somos ricos. Entonces eso es uno de los que debemos de entender. Mucha gente hoy en día quiere bendición sin compromiso. Otros, en cambio, quieren milagros sin santidad. Y esto es exactamente lo mismo. Hay mucha gente que solo busca oradores, que reciban de alguien que le ponga la mano, que le diga, dice el Señor, recibe tu sanidad, recibe tu milagro. Y eso es lo que buscan, pero no quieren un compromiso con Dios. Hermanos, nosotros los que servimos a Dios algunas veces vamos a pasar por pruebas, por luchas, por tribulaciones. Yo mismo soy un testimonio de que estuve al borde de la muerte, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él me tiene hasta aquí. Pero vuelvo a repetir, hermanos, para poder recibir milagro hay que vivir en santidad para con Dios. Alaba el nombre de Cristo. Por eso mucha gente son vulnerables al engaño. Pero la iglesia debe de aprender que no todo predicador habla verdad. No todo predicador, no porque use la Biblia, no porque se pare detrás de un púlpito es verdad. No toda profecía viene de Dios. El diablo también usa a gente a través de profecía para poner un espíritu de engaño. No toda manifestación espiritual es genuina. Jesús advirtió del engaño en Mateo capítulo 24.
como ya le dije un versículo, pero casi en todo el versículo, el capítulo 24 de San Mateo, Jesús repite varias veces: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Jesús siempre dijo, hermanos, muchos hoy van detrás de los famosos, detrás de los predicadores, detrás de los que supuestamente tienen una doble unción o una mayor unción. Pero la Biblia nos advierte que no debemos dejarnos llevar por todo eso. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús varias veces en el Evangelio de San Mateo capítulo 24. El engaño final incluirá falsas doctrinas, falsos milagros, falsos maestros, falsa adoración, falsas profecías, que es lo que más le gusta a la gente. Es lo que mucha gente busca, pero todo eso debemos de tener cuidado. El enemigo trabaja confundiendo. Ejemplos bíblicos. Eva no cayó porque ignoraba totalmente a Dios. Eva cayó porque comenzó a escuchar una voz diferente a la de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, sea a Dios o al enemigo. El engaño comienza cuando dejamos de valorar la verdad bíblica. Y lo he dicho siempre, toda profecía que no concuerde con la Biblia no proviene de Dios. Tiene que compararse con la Biblia para que provenga de Dios. Número 3, necesidad de verdad bíblica. La palabra es nuestra defensa. El creyente necesita conocer la Biblia. No basta depender de emociones, experiencias o de lo que otros dicen. Debemos conocer personalmente la verdad. Hay un pasaje tan hermoso en las Sagradas Escrituras, dichas por el mismo Maestro, dichas por el mismo Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de conocer, la verdad. Y la verdad está solamente en la palabra de Dios. La gran verdad es Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso no lo encontramos en ningún otro lado, sino más bien en su bendita palabra. Debemos conocer personalmente la verdad. Jesús venció las tentaciones, como lo decía antier, diciendo: escrito está. El discernimiento espiritual se desarrolla en Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos enseña que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, pero los inmaduros necesitan que se les esté dando leche y no soportan que se le hable con verdad. Pero usted y yo debemos aprender que la palabra de verdad nos da discernimiento. ¿Y cómo conocer el discernimiento? ¿Cómo conocer la verdad? Número 1, a través de la oración, orando, velando y orando, dice la Biblia. Número 2, leyendo la misma Biblia. Número 3, viviendo en santidad. Número 4, permaneciendo en comunión con Dios. Por eso, hermanos, no debemos de enfriarnos. Aparentemente nosotros podemos decir: bueno, me voy a escapar un par de días del culto, pero cuanto más nosotros nos alejamos, cuando venimos a darnos cuenta, ya no estamos perseverando. Cuando venimos a darnos cuenta, ya no tenemos ganas de ir al culto, poco a poco. Entonces, es una batalla entre lo espiritual y la carne, pero importante es que permanezcamos de pie, porque una iglesia sin Biblia fácilmente será engañada. Yo siempre les recomiendo, hermano, que tomen en cuenta la palabra de Dios. El Espíritu Santo también guía a la verdad. Dios no dejó sola a la iglesia. El Espíritu Santo convence, enseña, corrige, da discernimiento. San Juan capítulo 16, versículo 13 dice: y Él os guiará a toda verdad. Hay algo tan hermoso que es sentir la presencia del Espíritu Santo. Hay algo tan maravilloso que nosotros debemos pedir siempre, y es el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos dirige, Él nos guía y nos guía a la verdad. Hermanos, hay veces que nosotros pecamos, hay veces que nosotros cometemos pecado por lo que miramos, por lo que oímos o por lo que decimos cuando estamos enojados. Nosotros pecamos.
Pero si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, no nos convence, no nos redarguye y nosotros nunca tenemos un quebrantamiento de corazón y nunca confesamos. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, después de que nosotros reconocemos, recapacitamos, ¿cómo es que fallé? ¿Cómo es que dije cosas que no debía haber dicho? ¿Cómo es que me enojé? ¿Cómo es que actué? Y entonces, Señor, perdóname. Yo siempre digo, uno es consciente. Uno sabe exactamente dónde le falla a Dios. Y lo único que tiene que hacer uno es acercarse a Dios y pedirle perdón. El Espíritu Santo guía la verdad. Dios no dejó solo a la iglesia. Cuando una persona vive lejos de Dios, pierde sensibilidad espiritual. Número 4, conocer la palabra de Dios para no ser engañado. No dependa solamente de oradores. Lea la Biblia diariamente, examinando todo con la palabra y espiritualmente. Hay dos cosas muy importantes. Para examinar los mensajes de las personas se hace a través de dos filtros. Número 1, a través de la Biblia. Si concuerda con la Biblia, viene de Dios. Pero el segundo filtro importante es a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía y nos dirige a la verdad y no deja que seamos engañados. Entonces, debemos examinar todo con la palabra y con el Espíritu Santo. Preguntas, hermanos. ¿Estamos glorificando a Cristo? ¿Estamos buscando en las Sagradas Escrituras? ¿El Espíritu de Dios está produciendo santidad en nosotros? ¿Nos está motivando a seguir adelante? ¿O por qué venimos a la iglesia? Porque si no vamos, ¿qué dirá el pastor? Porque si no voy, ya tengo un mes que no he ido, ya tengo 8 días, ya tengo 3 días, no fui el culto pasado. ¿Qué va a decir el pastor? El pastor no va a decir nada. El que va a decir es el pastor de pastores, Jesús. Él es Dios. Entonces a Él debemos de buscarle. La verdad protege al creyente. El enemigo quiere confundir, distraer y engañar. Pero Dios nos dio su palabra como lámpara en medio de la oscuridad. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos guía y nos dirige en medio de la oscuridad. No vivimos aterrados por el anticristo, vivimos afirmados en Cristo. La mejor protección contra el engaño no es el miedo, sino una relación firme con Jesús y el conocimiento de su verdad. Hoy es tiempo de volver a la palabra, buscar discernimiento espiritual, permanecer fieles a Cristo, porque el que conoce la verdad no será fácilmente engañado. El que conoce la verdad no lo van a engañar.